Muy buenos días con todos y todas. Les saluda Blanca Olivares, abogada asociada del área laboral, y en esta oportunidad les vamos a comentar sobre los 6 principales cambios que nos trajo la publicación del Decreto Supremo 016-2022-TR, a través del cual se modificaron diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. El primer cambio que en esta oportunidad les vamos a comentar se refiere al ámbito de aplicación de esta normativa. La ley y el reglamento inicial establecían que las disposiciones en materia de sindicalización, negociación colectiva y huelga se encontraban dirigidos únicamente a trabajadores subordinados, esto es, a trabajadores en planilla. La norma nos ha traído un cambio relevante, toda vez que al día de hoy se considera también dentro del ámbito de aplicación a los trabajadores independientes, esto es, los locadores de servicio o también conocidos como los recibos por honorario. Ello implica pues que este tipo de personal también podrían ejercer en lo que corresponda los derechos y obligaciones en materia de negociación colectiva, sindicalización y huelga. Como segundo punto tenemos los tipos de sindicatos que pueden ser creados. La ley y el reglamento de manera inicial nos establece 4 tipos de sindicatos que pueden constituir los trabajadores. Por un lado, tenemos el sindicato de empresa, que está compuesto por trabajadores de distintas profesiones, especialidades u oficios, pero que trabajan para un mismo empleador. Como segundo sindicato que se pueden crear es el sindicato de actividad, que está compuesto por trabajadores con especialidades, oficios o profesiones distintas, que trabajan para más de un empleador, pero cuyos objetos sociales se encuentran comprendidos dentro de una misma rama de actividad. Como tercer sindicato que puede constituirse, consiste el sindicato de gremio, que está compuesto por trabajadores que pertenecen a diversos empleadores, pero que comparten un mismo oficio, una misma profesión o una misma especialidad. Y por último tenemos el sindicato de oficios varios, que está compuesto por trabajadores que pertenecen a diversas empresas, que además ejercen diversas profesiones, especialidades u oficios, pero que se constituyen y se agrupan debido a que en la zona en la cual busca crearse este sindicato no se cuenta con el número mínimo de trabajadores requeridos, 20, para poder constituir el sindicato. Con el cambio normativo, además de los sindicatos que he mencionado, la norma ha introducido 3 tipos nuevos de sindicatos que pueden constituirse. Por un lado, tenemos el sindicato de grupos de empresa, que estaría compuesto por trabajadores que pertenecen a diversos empleadores directos, pero que estos empleadores pertenecen a un mismo grupo empresarial. El otro tipo de sindicato cuya formación se está permitiendo a la fecha consiste en el sindicato de cadena productiva o de redes de subcontratación, que estaría compuesto por colaboradores destacados o desplazados por empresas terceras hacia un cliente final y que precisamente se unen debido a la prestación de servicios que se realiza a favor de este cliente final. Y por último, tenemos que la legislación vigente permite la creación de cualquier otro tipo de sindicato que no calce dentro de las figuras previamente mencionadas. Como tercer punto que nos gustaría contarles, se refiere a el cambio introducido por la norma en torno a la elección de los representantes de los trabajadores en caso en la empresa no exista sindicatos. La ley establece que en caso no existan sindicatos en una empresa, los trabajadores pueden elegir 2 delegados que los representen en materia colectiva. Inicialmente el reglamento establecía que estos 2 delegados se elegían por acuerdo de la mayoría de trabajadores en la empresa, es decir, la mayoría de trabajadores inscritos en planilla. Al día de hoy esto se ha flexibilizado con el Decreto Supremo publicado, porque la elección de estos 2 delegados podrá establecerse por acuerdo de la mayoría de personas que vayan a la reunión convocada precisamente para la elección de estos 2 representantes. Como cuarto punto nos gustaría comentarles sobre los cambios introducidos al procedimiento de obtención del registro sindical. Para ello hay que tomar en cuenta que el registro sindical es el reconocimiento que se otorga a las organizaciones sindicales como sujetos de derecho y obligaciones en el marco y en los términos de la ley, así como la posibilidad de poder ser parte de organizaciones internacionales y nacionales. La solicitud de obtención del registro sindical en un inicio se encontraba sujeta a una evaluación previa de 7 días calendario por parte de la autoridad laboral.
si la autoridad no se pronunciaba dentro de dicho plazo, la solicitud se consideraba aprobada en función del silencio administrativo positivo. El cambio es importante porque a la fecha la obtención del registro sindical es de aprobación automática, con lo cual el sindicato presenta la solicitud y los documentos establecidos por el TUPA y de forma automática obtiene el mencionado registro. Como quinto punto que nos gustaría comentarles, se refiere a la extensión unilateral por parte del empleador del convenio suscrito con un sindicato minoritario. Este es un aspecto que no encuentra regulación en la ley ni tampoco estuvo inicialmente establecido en el reglamento. Sin embargo, la Corte Suprema ha emitido pronunciamientos no uniformes a lo largo del tiempo en los cuales se ha permitido o se ha prohibido la extensión del convenio colectivo por parte del empleador de forma unilateral. ¿Y por qué? Precisamente por la falta de regulación. A la fecha, este es un aspecto que ya se encuentra determinado normativamente debido a que el Decreto Supremo publicado ha prohibido de forma expresa la posibilidad del empleador de extender el convenio colectivo suscrito con el sindicato minoritario a los trabajadores no afiliados. Con lo cual, la única manera de que estos trabajadores no afiliados puedan percibir algún beneficio pactado colectivamente es que precisamente pertenezcan al sindicato minoritario con el cual se ha celebrado dicho convenio colectivo. Y por último, queremos comentarles sobre los cambios introducidos a la información de la empresa en materia financiera, económica y laboral que se debe de proporcionar para poder llevar a cabo la negociación colectiva. La norma inicialmente establecía que esta información que era proporcionada por el empleador para efectos de la negociación colectiva era definida de común acuerdo entre el sindicato y el empleador. A falta de acuerdo, la autoridad laboral establecía qué información debía de proporcionar el empleador. Con el cambio normativo, la legislación actual establece los documentos específicos que el empleador debe de proporcionar para poder llevar a cabo la negociación colectiva en caso el sindicato lo requiera. Los documentos que se señalan que el empleador debe de entregar son los siguientes: el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Además, la boleta de pago de los trabajadores, el informe auditado de los estados financieros, el cuadro de categorías y funciones y la política salarial, entre otros. Esperemos que la información compartida en este pequeño video les sea de utilidad y de su agrado, y como siempre quedamos a disposición ante cualquier consulta o requerimiento que pudieran tener sobre el particular. ¡Chao!